Buenas noches, bienvenidos. No me querían dejar entrar. Estaba llamando a la puerta de atrás, pero no querían dejarme entrar. Tienen razón. Tienen razón. Yo no soy quien para decirle a nadie qué es la Biblia. Es cierto. Ni tengo para ello la autoridad moral ni la capacidad intelectual para poder aprehender, comprender, abarcar, hacer mío, dominar, metabolizar lo que la Biblia es para poderlo presentar y proyectar. No puedo hacerlo, porque somos subjetivos. Es decir, yo puedo decir lo que es para mí la Biblia, y usted me puede decir lo que es para usted la Biblia, pero estamos ambos incardinados en esa gloriosa tragedia de la subjetividad. No podemos, quizá porque no debemos, ver las cosas como son, sino que las vemos como se divisan desde detrás de nuestro par de ojos, muy biográficamente individualizados y procesados por un cerebro con un equipaje genético y con una carga informática muy distinto del cerebro del otro ser humano. Por eso yo no puedo decir qué es la Biblia, yo puedo decir qué es para mí mi Biblia. En ese mismo sentido, yo no puedo decir qué es la Ilíada, o qué es la Gioconda, o qué es la Venus de Milo, pero sí puedo decir qué me han hecho a mí, en qué me han enriquecido, en qué me han retado, en qué me han inquietado. De esa Biblia es de la única de la que yo puedo hablar. De la mía, de la subjetiva. Quizá a ellos no les aproveche mucho, pero yo debo fundamentar mis argumentos y respecto a Adán, a Lilith, a Eva, a Caín, a Abel, tenemos pocas fuentes y la más importante, la más notoria, es la fuente bíblica. Y por eso yo me atreví a decir lo que pienso de mi Biblia, no de la suya. La suya es cuestión de usted, y ojalá ya la haya comprado. Mi Biblia, la mía, esa que está prohibida, no es la palabra de Dios. Es la palabra humana. Es la palabra no de un hombre siquiera, o de un hombre inspirado por Dios, sino de muchos hombres a través de largos períodos y en muchos lugares, a través de cuyas palabras en frecuentes ocasiones y a pesar de cuyas palabras en algunas ocasiones yo percibo un mensaje divino. Eso es para mí la Biblia. Yo percibo un mensaje de Dios, pero yo no creo que esté dictada palabra por palabra,
por una divinidad definida a unos hombres determinados. No tengo autoridad moral para predicarlo, pero tengo 7 años de carrera y un doctorado para creerlo. Sí siento la voz de Dios ahí, pero no en la sílaba, no en el diptongo, no en el nacionalismo exacerbado de esos poemas épicos israelíes, anti-egipcios, anti-edomitas, anti-esenitas, no en la posible o discutible ejemplaridad de unas o de otras vidas de quienes protagonizan los episodios bíblicos, no, sino a través de todo ello, y repito, en algunas ocasiones, a pesar de todo ello, yo percibo un mensaje de comunicación divina, un decir, ahí estoy, ¿no me sientes que ahí estoy? A pesar de todo eso, a través de todo eso, latente en todo eso, ¿no me notas como estoy tratando de rehabilitar una situación y de preparar el advenimiento de una redención? ¿No sientes el significado de los tiempos, la clave de las edades, cómo se van sucediendo los períodos hasta que aparezca un Redentor, que aparecerá muy tarde y sin embargo será hasta tal punto innovador que será considerado un futurista? Esa es mi Biblia. Ustedes se han dedicado a profesiones respetabilísimas, yo me dediqué a la mía y sé demasiadas cosas de la mía para creer más acerca de la Biblia o para creer menos acerca de la Biblia. Sí es la voz divina para mí, pero a través de palabras humanas que deben ser calibradas y enjuiciadas con un criterio no solamente místico, sino igualmente certificadamente científico. Claro, como de costumbre, no se me entendió, hubo pues un escándalo y hoy somos un poquito más que la semana pasada. Yo les aconsejaría eso a los hermanos predicadores de la Biblia, que no digan lo que es, sino que digan lo que ha sido para ellos. Y para eso no hay que subirse a un púlpito, basta vivir bíblicamente y la gente se convence, porque ese es el argumento, no hay otro. Ese es el argumento. Si vive usted bíblicamente, está predicando la Biblia. Aunque no grite, aunque no se trepe a un lugar sagrado, está predicando la Biblia y está fortaleciendo los argumentos bíblicos. Si predica la Biblia y su biografía no tiene nada que ver con ninguno de los libros que allí están, con ninguno de los personajes que allí están, y sobre todo con el significado último del texto, que tiene, ustedes saben también, los textos añejos tienen un destile al fin, que uno dice, sí, pero ¿y el último regusto cuál es? Está bien la anécdota, está bien la trama literaria, está bien trazado el poema, está tremante la gesta heroica, pero en el fondo, ¿qué me quiere decir? ¿Qué me está diciendo en el fondo? Eso es lo que se busca.
Y eso es lo que se puede transformar en biografía. Eso es. Hablar menos de la Biblia y ser más bíblicos. Hablar menos del Evangelio y ser más evangélicos. Hablar menos de Cristo quizá y ser más cristianos. Ay, Señor, yo no sé por qué si yo podía empezar a hablar ya desde un principio de Caín, en vez de hacer estos prólogos y ponerme en estos problemas. Pero, ¿cómo voy yo a pensar que debo seguir un texto que me está transmitiendo una versión cosmogónica, una versión acerca del origen del mundo, que yo ya la tengo en mi biblioteca y más antigua, procedente de las tablillas babilónicas? Una versión del diluvio que yo ya la tengo de las tablillas babilónicas, y se ve bien quién se está fusilando a quién. Está claro, está claro. El que copia siempre es más prolijo, es sobreabundante, es generoso, porque debe disimular la raíz, la cepa que está tomando. La disimula literariamente, la enriquece según los literatos. Según los literatos. Lo que en literatura es enriquecer, en historia y en teología, pues es maquillar. Maquillar. Y en muchos casos desvirtuar, desfigurar. Pero yo le tengo tanto cariño a este libro que no tengo necesidad de los pequeños engaños de las pequeñas gentes que durante las mediocres edades han querido añadirle un lustre que no le hacía falta para que yo me lo tomara más en serio. Yo ya lo quiero suficiente a ese libro. Yo ya sé que está por encima de la Ilíada y de la Odisea, aunque no es tan antiguo. Del Mahabharata y del Ramayana y de los King y de las Analectas y del Zendavesta y desde luego del Corán. Yo ya sé que está por encima, por lo menos en la cultura en la que yo nací, broté y me formé. Ese libro es el libro más importante. Pero eso no significa que yo tenga que tomarme en serio las pequeñas adulteraciones que le han querido poner, añadir, las pintarrajeadas, los maquillajes que le han querido poner, los inseguros de todos los tiempos, que han creído que yo no me lo iba a tomar en serio si no estaba bien arreglado. Eso no me lo paso, precisamente por respeto al libro, al texto más antiguo, a la versión inicial, a la intención primera. Yo dije que mi idea es de que en tiempos de Josías, el sacerdote Elías encontró la Biblia, y que ese hallazgo me parece sospechosamente oportuno. Incluso, miren, es más, no voy a decir encontró, sino inventó, y estoy utilizando un castellano a la arreola, inventó todavía en nuestro calendario cristiano existe la fiesta de la invención de la Santa Cruz, que no significa que la madre del emperador Constantino la haya pergeñado, la haya sacado de la nada, haya compuesto la historia, sino que la halló, la encontró,
El inventor simplemente encuentra una ley que antes no era conocida en la naturaleza, o un elemento hasta entonces no identificado. No está haciendo trampa, está hallando. Eso es inventar, hallar. Y yo creo que el sumo sacerdote Elías halló muy oportunamente el libro de la ley. Y son máximo 700 años antes de Cristo, como quien dice, el sábado por la tarde, apenas. Ahora, yo no estoy diciendo que eso sale de la nada. Yo no estoy diciendo que eso sale de la imaginación o de la fantasía de un sumo sacerdote. Jamás hemos tenido tanta fantasía los sacerdotes. Jamás hemos tenido tanta imaginación. Podemos combinar cosas que ya existen y darles un sentido. Podemos conectarlas, vincularlas, sacar de la nada no podemos. Él pudo sacar a la luz una versión nueva, pero esas antiguas historias, esas tradiciones habladas o escritas son muy anteriores a esa época, prueba que algunas son incluso mesopotámicas. Y es que el ancestro del judío, pues es caldeo. Si la misma Biblia, ya me la dejé en el coche, y les traía una católica para que vean, una Biblia católica, garantizadamente católica, comprada en la calle 5 de Mayo. No. Claramente dice que Abraham con su padre apareció en la ciudad de Ur de los caldeos y descendió hasta lugares más sureños, y por acuerdo con el Dios que le brindó su afecto y le hizo sus promesas, descendió hasta la comarca que más tarde sería la Palestina. Pero ese Abraham, que con su padre Tera dejan la ciudad de Ur de los caldeos para ponerse en movimiento al conjuro de una vocación divina, toman sus enseres y van con sus familiares y con sus jumentos y con sus objetos familiares, emprenden esa peregrinación, pero también con ellos, ¿qué toman? Pues todo su equipaje de tradiciones. Eso es parte de lo que llevan. Es como si lo llevaran en sus fardos, sobre sus camellos. Llevan sus tradiciones, sus prejuicios, sus verdades y sus errores, muchas de ellas babilonias. Y naturalmente que luego eso se transparentará en lo que harán y en lo que dirán. De manera que sí existen rasgos anteriores al siglo VII antes de Cristo. El mismo Moisés leyó en la tienda de su suegro Jethro libros que luego se perdieron, libros uno de los cuales llevaba el extraño título de las luchas de Dios. Quizá debería traducirse como las gestas, las empresas divinas. Sin embargo, el texto dice las luchas de Dios. Se conserva el título, se perdió el libro, lo leyó Moisés, quedó en la memoria y en la conciencia de él pasó a sus discípulos, se incardinó en la tradición. Eso aflorará también en la Biblia. De todos los libros sagrados, de todos los pueblos que han pensado y que han orado, la Biblia es el más congruente,
quizá por ser monoteísta, es un solo Dios, pero siempre corresponde al retrato hablado que tenemos de Él. Es un Dios masculino, severo, sentencial, irascible, penalista. Es un Dios de pocas dulzuras y de muchas cóleras. Es un Dios meteorológico, pero esa cólera es pedagógica. Está tratando con un pueblo díscolo, como Él entre los dioses es díscolo. Y por eso sus relaciones con ese pueblo, eróticas siendo, conflictivas continuamente son. Y nunca se desdibuja, nunca podemos decirle ese gesto o esa reacción es de un Zeus o es de un Vishnu. No, es siempre fiel a sí mismo. Y eso no se puede inventar. No existía literatura ya tan elaborada para que un autor pensara por anticipado en un protagonista tan bien dibujado. Eso lo creo. Sin embargo, no puedo creer que primero creara los vegetales con toda, insiste el texto, su verdor clorofílica, y que a la etapa siguiente cree de la nada el sol. Se puede, pues si ustedes quieren todo se puede. El milagro siempre es posible, pero el primer milagro de todos es la creación. Y eso de crear la vegetación y después el sol, pues como que de momento provoca una sana renuencia. Una sana renuencia. ¿Cuál era la dificultad? Pues la dificultad era que el redactor del texto no sabía lo que nosotros ya sabemos. Pero no por culpa de ese redactor del texto vamos a decir, pues ya nos han engañado, todo era mentira. Ya, entonces ya no vale la pena. Es una novela como tantas otras. No. Un error es un error, un engaño es un engaño, y un texto es un texto. Y debe ser recibido con cariño y con respeto por lo antiguo, por lo vetusto, ya solo por lo senecto es respetable, ¿verdad? Y por lo tanto, donde le veamos una mácula, decir, eso no le corresponde, se lo saco. En vez de rechazarlo por completo. Yo no puedo creer en un libro que me ignora 45,000 años de edad de piedra, que me pone a los primeros seres humanos ya en una etapa de cultivo sistemático y de ganadería organizada. No puedo creer en esas frases. En el antiguo texto sí, pero lo tengo que rescatar, lo tengo que recobrar el antiguo texto de esa equivocación del autor, porque se olvida de todo el paleolítico, del mesolítico y del neolítico, y de perdida son 45,000 años, pero de perdida 45,000 años de amar, de pensar y de sufrir ya como seres humanos. Y no puede la primera pareja tener un hijo que es agricultor y el otro ya es ganadero. No se puede así.
están llevando a cabo ritos elaborados. Conocen el tatuaje que se inventó para diferenciar las bestias, las pertenencias de uno a otro. Y ellos ya lo conocen. La ceremonia de ofrecer primicias a la divinidad a través del fuego, de quemarlas, de destruirlas, para que pasen a la otra vida, eso ya significa una elaboración litúrgica de milenios para llegar a eso. No pueden ser los primeros seres humanos. El mismo texto da por establecida la existencia de otros seres humanos. Que no vayan a decir que, ¿pero quién va a decir qué? Pero si está Adán, si está Eva, está la serpiente que ni habla, está el Señor que solamente amenaza, y que no vayan a decir quién, qué. ¿Es el primer núcleo humano de todos nosotros? ¿O es uno de tantos primeros núcleos humanos que se dieron en una etapa propicia a la mutación para que el antropoide superior se humanizara? Ahora, ese texto, pues ya están notando ustedes, nos llevamos esta bronca con ese texto, por tanto que lo amamos, porque si no, pues ni lo mencionaríamos. No lo mencionaríamos. Pero que quisiéramos, como el rostro de la abuela, o como el rostro de la madre, verlo no pintarrajeado, porque la amamos por quien es y no por cómo aparece. Y quisiéramos quitarle de ese libro todo el maquillaje y decir, si yo te quiero y te creo y te amo, no tienes por qué adulterarte así. Por eso, por lo que queremos a la Biblia, es por lo que resaltamos esos adornitos que tanto la perjudican y que hacen cojear al infantil que dice, pues eso está lleno de engaños. No. En la Biblia le podemos encontrar más de 250 graves errores y sigue siendo el libro más importante que existe en nuestros días. Como las lacras, o los defectos, o las enfermedades, o las arrugas que pueda tener el ser amado, aún no será por ello más dolorosamente amable, precisamente por ello. Y de decir, ¿qué te hicieron los que no te entendieron? Los que creían que era una cosa de forma y no una cosa de fondo, lo que tú traías conmigo. Y quisieron arreglarte la forma y te la estropearon, pero no te pudieron alterar el fondo. Y eso yo te lo capto, me lo hago mío y creo en la Biblia. Esa es la Biblia mía. Diferencias de estilo. Pues es que estamos ante un texto trenzado. Ahí se están diciendo las mismas cosas 2 o 3 veces. Se están repitiendo. Cada repetición es distinta, no contradictoria, pero es distinta. La primera vez dice, hizo Dios al hombre y a la mujer, hombre y mujer los creó y los llamó Adán. Cuidado, cuidado, cuidado. Luego ya viene otra y aterriza. Y decimos, sí, bueno, pues la mujer salió del hombre. Pero la primera es un poco inquietante. El diluvio, en unas tradiciones más antiguas que la Biblia, se presenta como castigo inmediato del pecado original. En la Biblia se presenta como algo que sucedió mucho después. Y la Biblia dice, y fue un diluvio universal. Pero
el amador del texto, el que lo lee con cariño, dice, bueno, universal. ¿Qué quería decir el que escribió universal? Que lo sabía él, su padre, su madre, sus primos, sus familiares y sus vecinos. Eso es universal. Ayer telefoné yo, no, anteayer, a mi padre, el viejito, todavía tengo papá, fíjense, en Barcelona, porque estaba yo inquieto. Los periódicos decían, no, pues España, hundida en el caos. Yo telefoné a papá para saber si tenían subsistencias, si podían sobrevivir. Y mi papá me dijo, ¿pero qué te pasa? Digo, es que ha caído tu gobierno. Y el hombre dejó el teléfono y le dijo a la prima, oye, que ha caído el gobierno. No lo sabía. Esos son los acontecimientos universales. Universales. Como dice, ¿qué todavía no lo sabes? Pues ya todo el mundo lo sabe. Todo el mundo es todas las personas a las cuales alcancé yo hoy a pasar el chisme. Eso es todo el mundo. Entonces, un diluvio universal, pues es la licuación de un glaciar, y punto. La licuación de un glaciar en el Asia Menor, máximo. Entonces, como las personas a las cuales amamos, y como las personas que no nos aman, lo que necesitan es ser comprendidas. Si me estás diciendo universal, pero ¿qué quieres decir? Pues que te afectó a ti y a los tuyos, a tu mundo, a tu mundo. Se necesita pues ejercer un criterio, una crítica del texto y al mismo tiempo pues una cierta detectivesca histórica. No puede ser que constantemente los malos sean los egipcios y los buenos los israelíes. Son gente muy buena, pero había egipcios bastante presentables en la historia de la cultura. Y no puede ser que continuamente sean los malditos de la obra, solamente por ser sus vecinos y en el fondo por ser más poderosos. Por eso son los enemigos. Y las otras culturas son enemigas, ¿por qué? Pues porque están infiltrando y están adulterando una raíz esencial, y se trata de defender esa raíz, ¿cómo? Pues insultando al que se infiltra. Insultando al que se infiltra. Hay diferencias de estilo. Hay ahí 3 Biblias en una. Hay una versión que constantemente serpentea en el texto, que llama a Dios lo divino, y al otro lo llama los dioses, así. Y nosotros decimos, bueno, que es un plural majestático, o es un plural de majestad. Pues es un plural. Elohim. Elohim es un plural de él. Pues los divinos, lo divino. Claro, ya en cristiano pues decimos, es y no, es plural, es una trinidad, etcétera, pero es que ellos no lo sabían. Y el escritor del texto menos. Y hay uno que lo llama Yahvé, Jehová, y otro que lo llama el que es. Yahvé, que no hemos conocido nombre más exacto para calificar a la divinidad que este, el que es. No hay otro. Todos los demás estamos, pero no somos. Él es. Y porque Él es, los demás estamos. Ese es un calificativo que de repente se le da. Y una de las 3 versiones es posterior y las otras 2 son más antiguas. ¿En qué lo notamos? En que la versión más cercana a nosotros es más afecta a la prescripción de ritos y de ceremonias.
eso lo harás así. Así tiene que ser para que sea recibido en lo alto lo que ofreces. Las antiguas hablan solamente de corazón pronto, de ánimo limpio. La más moderna dice, no, así y de esta manera y tanto. Y ante la transgresión es más penalista la moderna. Las antiguas hablan de grandes catástrofes como de algo que de todas maneras tenía que acontecer. La moderna siempre busca a un culpable. La versión moderna es penalista. Alguien debe tener la culpa de lo que ha sucedido. Las inhumanidades. No puede ser que ese Dios que se enoja, que se encoleriza, que se aira, que se altera, Dios que se altera, hasta el punto de decir, cada cual tome su puñal y téngalo listo sobre su muslo, y vaya a la tienda del hermano, del padre, del hijo y del amigo, y atraviéselos con su puñal, porque Dios os ha prohibido vivir por vuestras prevaricaciones, y lo hacen. Yo hallo una dificultad en reconocer a ese Dios como a aquella deidad a la que se refería el carpintero de Nazaret cuando decía Padre. Como que no me embona. No será culpa de Jesús de Nazaret, pero quizá el escritor sagrado me está dramatizando un tanto. Dios puede ser, porque es raíz, radical, y Dios origina la felicidad y la tragedia. A veces la tragedia para sublimarnos y la felicidad para probarnos. Puede ser trágico un Dios, lo que no puede ser es melodramático. Alta comedia no la hace, y menos zarzuela. Melodrama tampoco, tragedia sí. Y en esa Biblia de repente aflora el melodrama. Y entonces nos enojamos con el redactor que no fue lo suficientemente fiel. Porque en esos textos sagrados, pues claro, nunca ha sido posible que alguien inoculara mentiras. No. Pero hay personas que no tenían nada absolutamente que decir, pero no pudieron contenerse y añadieron una frase en la Biblia. Y esa frase luego salta a la vista. ¿Cómo puede ser que el libro del Éxodo esté escrito por Moisés si acaba con la descripción del entierro de Moisés? Pues no se puede. Podría acabar con la agonía y que todavía estuviera escribiendo hasta ahí, pero la muerte y el entierro ya no los puede escribir Moisés. Entonces ya no se puede decir que es un libro mosaico, pero sí de tradición mosaica. A lo mejor lo dijo el viejo, y eso tiene tanta importancia como si lo hubiera escrito. Y diciéndose de boca en boca se puede adulterar tanto como editándose de época en época o traduciéndose de lengua en lengua. Pero creemos que estamos ante un texto sumamente rico y desde luego la raíz más garantizada de cuanto sabemos. En lo que se refiere a la historia teológica del judeo-cristianismo.
hasta los años de Pío XII, era tradición en las instituciones eclesiásticas occidentales no resaltar lo discutible de algunas expresiones bíblicas. A partir del pontificado de Juan XXIII, de santa memoria, se abrieron esas posibilidades y la Biblia ha sido objeto de incursiones críticas tan severas y profundas como seguras. Uno sabe que no va a sorprender una mentira, pero sabe que puede hallar una expresión incorrecta. Ya desde el año 1948, para que vean que no me aparto demasiado, es que ya desde los últimos concilios, ya pueden ustedes apartarse que están todavía en el centro, no hay problema, no hay problema. La cosa es seguir tratando de los mismos temas, pero pueden tener ustedes posiciones, no diría yo heterodoxas, pero sí bastante singulares, y conservarse en el núcleo eclesiástico tradicional. Desde el año 1948, la Comisión Bíblica Pontificia, estoy hablando de la iglesia más puritana, más conservadora al respecto, aceptó que en el texto bíblico existen posibles modificaciones, y adiciones posteriores al texto original. Algo así como un desarrollo progresivo de las primitivas tradiciones bíblicas, bajo la influencia de las condiciones sociales y religiosas y de la filosofía de aquellos que siglos después transcribieron esos mismos textos. En la Sagrada Biblia del 59 de la BAC, de la Biblioteca de Autores Cristianos, de Nácar Colunga, se nos dice: Caín y Abel presentan los dos géneros de vida primitivos conocidos por los hebreos que ignoraban la edad de piedra. Así, en la introducción a la Biblia católico-romana de Nácar Colunga. Luego nos autoriza a considerarlos no como dos individuos que fueron hermanos, hijos de los mismos padres, sino como dos arquetipos de vida, que para un hebreo eran los más antiguos, como dos generaciones. Y en la actual Biblia de Jerusalén, que utilizamos todas las iglesias, la Biblia de Jerusalén, se dice que el estilo es figurativo, es decir, que se utilizan metáforas, símbolos, figuras, y que debemos entender y no tomar al pie de la letra. Pero entonces cuidado, porque ¿qué es realidad y qué figura? ¿Qué es historia y qué parábola? ¿Quién nos va a guiar por ese sendero? La tradición eclesiástica es tan rica que muestra muchos senderos, y muchos pasajes bíblicos son explicados de manera distinta por los santos o por los concilios. Muchos caminos abiertos a la explicación bíblica. La Biblia de Jerusalén es del año 69, y en su prólogo nos dice que la narración del incidente entre Caín y Abel, vámonos acostumbrando a decir eso. Caín, primero, que es el hermano mayor, que es el primero de los seres humanos nacidos de mujer, el primero de todos nosotros, y Abel,
que es un segundón que no llegó a progresar. Ah, no, es que además tenemos ya eso heredado. Hasta la palabra ayuda, eso de Caín, ¿verdad? Esa K ya es conflictiva, ya es indicativa de alguien que tenía un problema, Caín, mientras que Abel, pues ya con eso ya parece que está justificado, ¿verdad? Abel, pues tiene que ser el bueno. Pues no, señor. Caín, el primer humano nacido de mujer, el primero que se problematizó de todos nosotros, el primero que se sentó a pensar, y naturalmente, ese es el precio de pensar, el primero que se equivocó. Abel no se equivocó en nada, murió sin haber pensado, no estrenó una idea. Pues así está usted muy seguro. Hay gentes muy seguras, dicen, yo nunca me he equivocado. Pues claro, ¿cómo se va a equivocar? Pues todavía es completamente virgen, no se puede equivocar. Él fue el primero Caín, después Abel y otros muchos, y ahí andamos nosotros también en la posteridad. Y dice la Biblia de Jerusalén, la narración de ese incidente ha podido en un principio no referirse a los hijos de la primera pareja humana, sino a personajes muy posteriores a ellos y de nombres parecidos. ¿Ven ya qué ganas de arreglar las cosas? En el prólogo de la Biblia de Jerusalén del año 69. Ah, no, en ese prólogo hay algo más bonito. Fíjense, dice, sería absurdo, dice el prólogo de la Biblia de Jerusalén, sería absurdo pedir a estos textos tradicionales el rigor y la exactitud que aplicaría un historiador moderno. Pero sería igualmente ilegítimo negarles toda verdad por el hecho de que carecen de tal rigor y exactitud. Pues uno se desanima y si no ha llegado a pagarla, pues ya la deja. Fíjense. Sería absurdo pedirles rigor y exactitud a esos textos tradicionales, pero sería igualmente ilegítimo negarles toda verdad por el hecho de que carecen de rigor y de exactitud. De tal manera que la interpretación correcta debe estar entre lo absurdo y lo ilegítimo. Yo creo que es mejor leer la Biblia como ella quisiera ser leída. Hemos oído a veces mitos, parábolas, metáforas, cuentos de la abuela y de la tía, bellas narraciones de cuentistas famosos, elaboraciones fantásticas, no ya a través de la literatura, sino también del cinematógrafo, del teatro, de la música. Y nadie cae en el error de creer que aquello es cierto, sino que simplemente se complace en la belleza de lo que se le expone y extrae una enseñanza valiosa. Así pues, seguramente la Biblia tiene también su lenguaje. No está tratando de que la creamos al pie de la letra, pero sí está tratando de decirnos algo a su manera, según el lenguaje bíblico. Hay que pues buscar la frecuencia, buscar la sintonía la Biblia, para ver qué nos quiere decir. Si está hablando de alguien que se llamaba Caín y de alguien que se llamaba Abel, será bueno figurarnos que existieron esos seres y seguir adelante en el relato, en vez de aceptar esa concesión de la Biblia de Jerusalén y decir, pues son dos etapas históricas. Pues entonces,
ya pues se nos va el tema, ya no hay argumento. Claro, existe una fácil tentación. El complejo de Atenea Poseidón. Poseidón era el antiguo dios de muchas colonias, de muchas polarizaciones, de muchos asentamientos humanos prehelénicos, y muy especialmente de los habitantes primeros de Atenas y del Ática, en gran parte pescadores, pues era natural que siendo pescadores su dios fuera marino. Pero a medida que de marineros pasaron a cultivar la tierra, tuvieron necesidad de generar a una diosa de la fructificación, de la irrigación, de la germinación. Tenía que ser una diosa, una divinidad femenina. E inventaron la lucha entre Atenea y Poseidón, que se pelearon, porque cada uno quería tener a los atenienses como pueblo suyo. Y Poseidón decía, yo les he dado los frutos del mar y les he regalado el agua potable, aparte de la salada, y el caballo. Y Atenea decía, pues yo les he regalado el aceite, el olivo, y contendían. Y acabó ganando Atenea porque se puso a votación, y votó todo el mundo, y todas las mujeres votaron por Atenea, y todos los hombres votaron por Poseidón, pero había una señora más, y entonces ganó por un voto Atenea. ¿Significa que se pelearon los dioses? ¿O que los humanos sufrieron una modificación que proyectó su sombra chinesca en la mitología, en la bóveda del firmamento? Quizá también la Biblia nos está diciendo que una generación de ganaderos sucedió a una generación de agricultores, y que ese suceso no se hizo incruentamente, sino que fue conflictivo, y que cada uno tenía su teoría de la vida. El agricultor, pues un hombre más incardinado a la naturaleza, mientras que el ganadero es más fácilmente un violento e incluso un antinatural. Pero repito que es una tentación el derivar hacia la mitología temas que creemos que la Biblia nos explica por sí misma. Vamos a dejar las posibilidades que nos ofrecen los últimos concilios tan generosos, los últimos pontífices tan liberales, y a ser conservadores. ¿No es suficiente con lo que dice el texto bíblico? Eva da a luz al primer ser humano parido. Y le pone por nombre Caín, que significa don, regalo, gracia. No solamente porque le es concedido ese hijo, sino porque ese hijo la gratifica a ella. De mujer dependiente del esposo, se transforma en madre, ama y matrona. Ya no es la mujer que depende del hombre, sino que es la mujer generadora de hombres. Es un principio de afirmación matriarcal. Pare y ya es más importante que su marido y más importante que todos los hijos, porque es la fuente de todos. Entonces, llamado Caín, regalo. Si no está la doctora Moreno, me atrevería a decir, no está. Que, ya no lo dijo. Pero el cadó,
francés, el regalo en francés, que me parece que celta tiene que ver con esa K de cosa que se da, de dádiva, del hijo que es dádiva y que enriquece a la mujer que se convierte en señora, con eso está dicho todo, señora. Canaj, es decir, algo que se recibe, pero gratuitamente, sin que se haya merecido, sin que se haya comprado. Debemos tener, como dicen los locutores, tenemos que tener mucho cuidado ya desde un principio con Caín, porque todo lo que digamos en su contra, lo estaremos diciendo en contra nuestra, porque es el primero de todos nosotros. Adán y Eva de nosotros, pues son ancestros relativamente, porque ellos no supieron lo que es tener padres, tener infancia, ser niños. No fueron adolescentes, me estoy apegando al texto bíblico. No conocieron infancia ni adolescencia. No pudieron decir papá, mamá, sino autor. ¿Autor? Claro, pues qué más paterno que la divinidad. Pero se nos antoja poco íntimo. ¿Qué quieren ustedes? Se me antoja poco íntimo. Porque es una paternidad cósmica. No tiene aquella exclusividad de madre mía, de papá, sino de padre universal. Eso Adán y Eva no lo conocieron, no sabían lo que era. Caín fue el primero que pudo decir papá y mamá y Diosito. Y Diosito, pero ya es una entidad distinta, y es una entidad con la que él nota que ha existido un conflicto en el que él no ha tenido la menor parte, pero del que va a ser la primera víctima. ¿Sí o no? Me estoy apegando al texto. Él no ha tenido la menor parte en ese conflicto de sus papás con su Dios, pero será la primera víctima. Tan puritano estoy esta noche, que fíjense que la teoría del pecado original, que tanto pues parece justificarnos, hombres que ya nacimos en pecado, pues ¿qué le va a usted a hacer? Pues hace tanto calor en verano y tanto frío en invierno, que pues uno es medio pecador. Pues fíjense, esa pecaminosidad universal que nos repartimos para justificarnos, heredada por un solo ser en toda la tierra, heredó entero los 45 millones del pecado original, se sacó el premio gordo del pecado. ¿Qué quieren ustedes que haga? Un señor que hereda él solo, en exclusividad, el pecado original. Pues ya no esperen ustedes demasiado. A mí hasta me extraña cómo pasó tanto, y nosotros no habríamos durado tantos años sin matar a alguien. ¿Cómo se aguantó con todo el pecado original entero dentro del alma? Es decir, todas las tentaciones abiertas. Caín, nos dice el texto trenzado, los tres autores, aún el autor que está en contra de él, el último, el posterior, no puede negar en el texto que Caín creció amorosamente apegado a sus padres. Prueba irrefutable, decidió ser agricultor. Lo decidió, lo dice el texto. Podía haber sido tantas cosas, pero lo que para su papá era un castigo, para él fue una vocación. Él pudo desentenderse del castigo de su padre,
Tú has sido castigado a eso. Luego yo me dedicaré a otra cosa. No. Papá, vamos a hacer juntos eso que para ti es una obligación. Para mí será una amorosa devoción. Yo te voy a ayudar a eso. Tú estás obligado, yo no, pero lo voy a hacer igual, contigo, junto a ti. Aparte de que el texto nos está proponiendo una teoría del trabajo muy difícil de aceptar en nuestros tiempos. El trabajo como castigo, ¿verdad? Es ardua esa teoría. Con sudor cultivarás la tierra, que sin embargo no te corresponderá porque te dará espinas y abrojos, pero tendrás que hacerlo. Esa teoría del trabajo como que ya no, ya es una vocación entusiasta, amorosa, pero en fin. Pero lo que es irrefutable es que el hijo decide hacer lo mismo compartiendo el castigo paterno. De alguna manera, pues, para aliviárselo al padre. Es una generosidad la de Caín. Se solidariza de manera decidida con el castigado Adán, siendo Caín el primer inocente. El primer inocente. Quizá por eso consideramos que es tan importante también, porque es el primer ser humano que lloró sin saber por qué. Ahí está toda la historia de la cultura. Eva podía llorar, pero ella ya sabía por qué y nosotros sabemos por qué. Adán también, y sabemos por qué. Ese inocente que nace y se dedica a ayudar a su castigado padre, de repente llora y no sabe por qué. Eso es civilización. Eso es amar y sufrir y trabajar en favor de aquel con quien se ha escogido vivir, en ese caso el padre. Es el primero que piensa y dice, ¿pero por qué? Pues ahí está toda la filosofía, ahí está toda la poesía. ¿Pero por qué? Yo no estuve en el paraíso, yo no conocí paraíso, yo no conocí árbol de bien y del mal, yo no vi árbol de la vida, yo no oí a serpiente alguna, yo nací ya en el destierro. Y estoy luchando con este pobre hombre que está castigado y lo estoy ayudando en su castigo. Pero ¿qué sentido tiene esto? Ese Dios tan encolerizado, ¿lo está también conmigo? ¿Por qué? ¿Se hereda la enemistad de Dios? ¿Se hereda? Eso es filosofía. ¿Por qué sufre el humano? Es el primero que sufre por algo que no hizo. Es el primero que sufre por algo o que hicieron otros o que se le ocurrió a un tercero. Qué amable, qué digno de amor es ese ser. Es el primer ser humano que nace sin nada, sin ninguna herencia, sin paraíso, y que se morirá dejando algo. Se morirá dejando ciudades fundadas por él. Ciudades. Y nació sin nada. Es el primero de los esforzados. Sacará de la nada él. Amó aquellos surcos que su padre trazaba con lágrimas y juntó su sudor al sudor paterno. El primero que mamó leche materna, eso tiene mucha importancia. El primer humano que mamó leche de su madre, el primer humano bien nacido, nacido como se debe,
de vientre de madre. El primer humano que eligió, que los demás estuvieron puestos como fichas. Él fue eligiendo y acabó eligiendo mujer. Él fue el primero que eligió cónyuge. Todo lo que a nosotros nos ha sido bello, inspirador, sublimador, Él lo sintió por vez primera. El alba, el crepúsculo, el olor de la tierra mojada después de la lluvia, el rosicler de la aurora, la violencia, el ímpetu, la majestad de los fenómenos meteorológicos, todo lo que nos aterra, todo lo que nos agrada, Él lo estrenó por todos nosotros. Se interrogó confusamente sobre el misterio de la vida y no llegó a conclusiones más concretas que las nuestras. Él consideró, sin embargo, que el castigo al que estaba sujeto a Adán a trabajar no excluía las posibilidades de gozar del don de la vida. Estamos castigados, papá, pero pues también es bonito ver cómo florece lo plantado y ver cómo se da el fruto y cómo se puede recoger el fruto, por poco que sea, y guardar para los tiempos fríos. Es bello, papá, no es todo doloroso. El padre, como siempre, el pasado, porque caemos siempre en esa equivocación de decir que los hijos son el futuro. Mentira, los hijos son el presente. Nosotros somos el pasadísimo. Pero decimos que son el futuro para aguantarnos un poco todavía unos años. No, nosotros ya no somos, ellos son el presente. Y su papá seguramente le decía, sí, hijo, es que tú no sabes. Es una larga historia, hijo, tú no sabes. Y aquel hijo podría decir, como cualquier hijo, a cualquier padre, papá, pero es que tú también te empeñas en no ver. Es que también hay cosas adelante, no solamente hay cosas atrás. Mira, abre los ojos. Es bello, estás castigado. Bien, estás en una bella prisión. Y estás conmigo, papá. Somos amigos, además de padre e hijo. Trató de embellecer la existencia paterna y ni el autor del texto, ni el tercero, que está contra él también, lo puede negar. Seguramente, ¿qué hace un campesino cuando está contento, cuando está agradecido? Pues recoge espigas, flores, guirnaldas, las ofrece, se adorna. ¿Cuántas veces Caín, en su infancia, en su adolescencia, tejió guirnaldas para adornar a la vieja madre de la raza? Le dio un ramo de flores a Eva, que seguramente seguía llorando. Tuvo un hermano. No quisiéramos recordarlo, pero hemos venido a hablar de esto, de manera que tuvo un hermano que se llamó Abel y que enseguida se zafó de la conflictiva familiar y escogió ser pastor. Es decir, se salió de la casa, el segundón. El pastor no convive, el pastor va con sus bestias, con las que permanece durante largas épocas del año. El pastor no es ni tan siquiera un hombre de familia, no se siente bien entre sus familiares, él se siente bien entre sus animales. Hay algo de regresión a la bestialidad en Abel. Todo lo inconsciente que ustedes quieran,
Pero él también pudo decidir ayudar a su padre y a su hermano. Sin embargo, escogió una actividad que lo mantenía apartado del núcleo familiar, prefiriendo la convivencia con las bestias. ¿Por qué? Ahora es cuando ustedes dicen, no, es que eran dos distintos pueblos, dos generaciones. No, aquí los quiero, eran dos hermanos, y el uno quiso quedar con su padre y el otro se fue con los animales. Y toda vocación lleva inherente una tendencia. Freud, Eurípides, ¿por qué prefirió la convivencia con los animales a estar con la dulce Eva, con el esforzado Adán, con el amable Caín? En un tiempo en el que humanidad y familia significaban lo mismo, se desentendió de la humanidad, que eran las otras tres personas. No quiso tener parte con los humanos. Nómada, antisocial.